por eso usted oye a predicadores arminianos que a la mujer samaritana y a la mujer que tomaron en adulterio para apedrearla, ¿verdad? Jesús la perdonó hace 2000 años. Y todavía cuando ellos van a hablar de ella le llaman la hermana prostituta, la adúltera. Y eso es precisamente producto de ese pensamiento, donde todavía al día de hoy hay personas a quien Dios ha perdonado un error del pasado y todavía por lo que se recuerdan de él. No es por los logros ministeriales que ha tenido después de su caída, sino de su caída nada más. Ese fue el que cayó. La consecuencia trasciende a la... Sí. Y eso realmente Arminio no lo estableció, pero los sinvergüenzas que lo interpretaron lo establecieron. ¿Eh? Eso Arminio no lo estableció. Arminio creía en la gracia que restaura. Y Arminio entendía que ya y sencillamente en esa gracia restauradora los seres humanos somos salvos, pero podemos fallar. Sí. Y fallamos. Bueno, yo una vez prediqué en esta iglesia un sermón sobre el Salmo 51 y habían unos hermanos que a mí me dio una compasión terrible porque ellos se revolvían por dentro. Ellos no se controlaban en su indignación, en su incomodidad, porque para ellos le era imposible pensar. Deme un segundito. Si hubiera estado en el estudio bíblico, sabía que estoy en un estudio bíblico. Si llamo, ya me invito. Dios te cuide, mi amor, Dios te bendiga. Fíjense, ya reír. Es mi hija, no es mi esposa. Mi esposa yo no me atrevo a hablarle así. Por si acaso, si le llego a hablar así, no puedo llegar a casa hoy. Es mi hija. Pero mire qué cosa interesante. Fíjese que mucha gente dice que cuando un cristiano peca, pierde el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le va. Eso es una interpretación equivocada de la postulación de Arminio. Arminio jamás dijo eso. Entonces lo gracioso de eso es que si se reconcilia, el Espíritu le vuelve. Pero si dentro de un mes peca, el Espíritu se le va. Y entonces el Espíritu Santo está como una lámpara intermitente ahí. Y después dice que se lo redarguye. Sí. ¿Y cómo le va a redarguir si no lo tiene? Pero eso no es para manipular. Pues claro que sí, es una manipulación, Porque es una en conveniencia. la iglesia de nosotros, Sí. Ahora, el fíjese pastor los utilizaba mucho eso. Fíjese lo interesante de ese planteamiento. Fíjese lo que dice el salmista. El salmista dice que lo que él perdió fue el gozo de sentirse salvo. Eso sí se pierde. Y la razón por la que perdió el gozo de sentirse salvo es porque tiene dolor de haber pecado contra Dios. Y nadie que tenga dolor de haberle fallado a Dios puede tener dolor y gozo, porque si no sería un loco. Estaría desquiciado. ¿Quién puede tener dolor y gozo simultáneamente? Ahora, fíjese lo que le dice él en la oración: no quites de mí tu Santo Espíritu. Oye, si él está diciendo en el pecado, no me quites tu Santo Espíritu, quiere decir entonces que el Espíritu está. Porque de lo contrario, no se lo va a quitar. No se lo va a quitar. Entonces, ¿cómo es posible que pueda un ser humano ser redarguido por el Espíritu si el Espíritu no está en él? Exacto. Pero yo explicándolo de la manera más simple y más sencilla, estos pobres hermanos no lo podían aceptar. No pudieron. Les era imposible. Porque toda una vida le enseñaron que no. Mira, entonces el problema no es que si peca, es que después le hacen una lista de pecados. Porque está bien decir si peca, pero dicen, ¿pero y qué es pecado? Bueno, si te cortas el pelo. Si te pintas, si te Si maquillas. te pintas, si te maquillas. Si usas pantalón y no falda. Entonces, ese hermanito, si miras para el lado, Si apetece si apetece lo... Óyeme, Gringo, mire,
Hay una naturaleza humana en el hombre, en el ser humano, de la que no se puede desprender. Y la mujer también. No, del ser humano, hombre y mujer. Solo la gracia de Dios es la que nos puede La que puede sostener. ayudar. Sí Exacto. mismo. La gracia de Dios es la que nos puede sostener. Entonces, imponerle al hombre un estilo de vida que no responda a eso A su naturaleza. es deshumanizarlo. Y todo lo que deshumanice es pecado. ¿Ven? Ahora, déjeme terminar. Mire, reverendo, pero Ah. yo siempre oí una cosa Sí. sobre eso que usted acaba de señalar. Ah, Que era esto, pelo largo, traje largo. Y Y lengua lengua- ah, bueno. Sí, porque entonces el problema es que se hace de la fe un estereotipo. Un estereotipo. Mire, yo tengo un amigo pastor que tiene una barba grandísima y fue a predicar a una iglesia. Y cuando el pastor lo vio le dijo: ay, hermano querido, yo no sabía que usted tenía barba. Y dice: pero no le dijeron, no, ay, mire, querido hermano, no, por favor, bendito, es que no se puede. Dice: bueno, pues no hay ningún problema, está muy bien, yo, pues, Me voy. si yo lo hubiera sabido, yo me hubiera afeitado, pero yo no lo sabía, pues me voy, no hay problema, tranquilo. Y dice: pero usted se la afeitaría. Dice: no, pues claro, mi hermano, si yo lo hubiera sabido, yo me la afeito. Dice: pues vamos a hacer una cosa, venga el domingo que viene, Afeitado. afeitado, y nos predica. Bueno, y él, un hombre humilde, se afeitó y fue. Y predicó un sermón que Dios lo usó de manera tal que cuando llamó al altar, hasta el pastor pasó. Entonces, cuando el pastor pasa, toma el micrófono y dice: yo tengo que confesar, queridos, que Dios ha usado a este hombre como nunca yo había oído a alguien predicar. Lo ha usado de una manera extraordinaria. Y él tomó el micrófono y le dijo: yo quiero que usted sepa, pastor, que el sermón que yo le prediqué hoy era el mismo que le iba a predicar el domingo pasado. Con la barba y todo. Era el mismo. Lo único que cambió aquí fueron los pelos que yo me los quité. Ese fanatismo a ultranza no lo hubiera creado Arminio ni Calvino por ningún lugar. Ahora, los problemas son los extremos. Los extremos son los problemas. Y en el libro este del que yo le hablé, espero algún día terminarlo, en ese libro que yo le hablé, yo señalo que los que adoran a Dios en los extremos no están adorando a Dios, están adorando a uno de los dos ladrones. Ese es el gran problema, que hay quienes creen que están en los extremos adorando a Dios. No. Oye, el Gólgota tiene 3 cruces y la de Dios está en el centro. El que no esté en el centro y vas a seguir tú con la vaina ahí. Quien no esté en el centro, llana y sencillamente está adorando a uno de los dos ladrones. En la confesión de Westminster se estableció guardar el día del Señor, el domingo. Y en la convención o la confesión de Westminster, sí, por eso, pero en Westminster se estableció domingo. Porque hay otros que dicen sábado, sí. Entonces, otra cosa es que se discutió la cuestión del juramento, si se va a jurar o no se va a jurar. Y se estableció que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y entonces, claro, el propósito final de la confesión de Westminster, que era la organización de la iglesia, para ya entonces tener toda su ortodoxia. Esto es la médula del calvinismo, que se desarrolla en el siglo XVII y termina en el siglo XVIII. Realmente Calvino no inventó esto. Calvino no lo inventó. Ni Arminio inventó lo que los arminianos hoy postulan. Imagínense que llegó un momento dentro del siglo XVIII que le decían a los cristianos calvinistas: usted es salvo, y el salvo siempre es salvo. Y si ese hermanito calvinista decía: oye, pero yo a veces dudo, pues si tú dudas, tú nunca has sido salvo.
Sí, eso dicen ellos. Que si tú fallas, porque Lo hacían réprobo de la salvación. Esos son elementos extremistas. Hoy, no sé si alguien escuchó el programa de radio, llamó a una persona para preguntar con respecto a este incidente desgraciado ayer de este hombre de que se mató. que se suicidó. No digamos nada más, ¿verdad? Porque yo no puedo hablar mucho de lo otro por mi posición en la policía. Pero fue vergonzoso y doloroso lo que allí sucedió. Ahora, fíjese que dato interesante, que hoy la gente me llama para preguntarme si una persona así se puede salvar. Y mi respuesta es: la función de la iglesia es condenar el suicidio, pero no puede condenar al que es suicida. Si él no sabía lo que estaba haciendo. No puede condenar al suicida. Si no estaba O sea, condenamos al suicidio. O sea, la postura de la iglesia tiene que ser censurar el suicidio con todas las fuerzas del corazón. Pero yo no puedo condenar al que se suicida. Porque ese pobre hombre ayer, ¿qué razón tenía? ¿Qué capacidad podía tener de juicio para decidir? Supuestamente ninguna. Ninguna. Mire si no tenía, que él se acercaba con el arma a los policías y no les disparaba. Y tenían francotirador y no, Sí. y no vieron la razón, Sí. la necesidad No. de usarlo. O sea, simple y llanamente. Mire, en Puerto Rico hubo un caso de un ministro, y con esto termino. Un gran ministro, profesor de universidad, fue presidente de una organización en Puerto Rico, un teólogo prestigioso. En la puerta de su casa le matan a su hijo. El mismo mes le descubren cáncer terminal. Señor. Construyó un templo y ese mismo mes le radicaron una demanda los vecinos. Y cuando él descubre la razón de la demanda, descubre que sí que tenía razón. Y es que los constructores del templo construyeron en una parte del terreno que no les pertenecía. Este hombre cayó en una crisis depresiva profunda Tanto así. y cayó en una crisis psicótica y se ahorcó. Ave María. Se ahorcó. Y yo fui al velorio. Era el velorio más tétrico. Era el velorio, aquello era, ay Dios mío, aquello, yo decía, pero ¿qué cosa es esta? Una cosa de dolor, de angustia, de derrota, de vergüenza, de sufrimiento. Entonces cuando yo entro, el presidente de la organización me ve y me dice: Moisés, tú puedes decir unas palabras a nombre de los ministros. Si hubieran habido 2 o 3 más, no me lo piden a mí, pero yo era lo único que había allí. Y yo le dije: yo con mucho gusto, y si me permites, yo quisiera predicar 15 minutos. ¿Pero tú te atreves? Pues claro que sí. Y hablé de 5 componentes bíblicos. La depresión no está exceptuada en la vida de los cristianos. El salmista sufrió depresión. Jeremías sufrió depresión. Isaías sufrió depresión. Elías sufrió depresión. ¿Verdad? Cada uno en su depresión expresó deseos de muerte. El salmista: yo me he confiado, ¿cómo le voy a decir al alma que escape al monte cual ave? Se descubrió que estaba pensando en el suicidio. Jeremías diciendo: yo soy el hombre que más ha sufrido sobre la faz de la tierra, ¿por qué me dejaste vivo? Job diciendo: maldigo el día en que nací y el día que dijeron es un varón. Elías diciendo: ¿para qué me has dejado vivo?